Bueno, estamos de regreso. Como les dije, se cortó la sesión. Se cortó la sesión. Bueno, pero continuamos. Entonces estábamos viendo ya las relaciones que existen entre el señoreaje, cuando teníamos un tipo de cambio fijo y un tipo de cambio flotante, ¿no? Nosotros estábamos viendo de que la pregunta de que si se puede usar endeudamiento interno para prevenir inflación, la respuesta es que sí se puede usar el endeudamiento interno. Es un recurso que posee el gobierno. El gobierno, cuando tiene un déficit, lo primero que dice, bueno, ¿de dónde voy a sacar la plata? El mejor escenario de que el gobierno tiene reservas monetarias, acude a las reservas monetarias, que eso no tiene costo político. El otro recurso que tiene es financiate. Entonces, financiate con la deuda interna. Entonces, ¿qué significa eso? Pide prestado al mercado interno. Entonces, con eso no vas a tener inflación. Al igual que usar reservas, no vas a tener inflación. Te cubres con financiamiento interno. Ya cuando no, ya el proveedor de financiamiento interno ya sencillamente no da, entonces lo que acudes es simplemente al financiamiento externo. Y cuando ya definitivamente el financiamiento externo no da, lo que se va a dar es que el gobierno si tiene un tipo de cambio fijo, simplemente va a tener que emitir mayor cantidad de dinero por romper el bosquejo de la paridad cambiaria, y con esto lo que vamos a obtener es una inflación que, si se ha venido postergando mucho, vamos a tener altos niveles de inflación, que es lo que ha vivido o lo que está viviendo en cierta manera países como Venezuela, donde se estuvo sosteniendo por muchísimo tiempo el tipo de cambio. Entonces, hubieron controles sumamente agresivos para que no haya manejo de moneda. Llegó un momento que ya no se pudo sostener y ustedes ven los altos niveles de inflación por los que atraviesa Venezuela, a tal punto de que un salario básico no llega creo que ni a $1 les alcanza. Ustedes, si trabajarían en Venezuela, se sacarían el aire trabajando y no les alcanzaría ni para comprarse una botella de agua. Más o menos esa es la relación de lo que ganan en Venezuela. Lo que genera las crisis que ustedes ya en cierta manera han podido observar en el medio de lo que ha pasado, ¿no? Obviamente, estos son efectos y consecuencias del uso indiscriminado de la emisión de dinero, ¿no? Cuando prácticamente los gobiernos pierden credibilidad en el manejo de las finanzas públicas, que genera, obviamente aquí está ligado también lo que es la velocidad del dinero. Nadie quiere tener bolívares. Entonces, eso va a generar que los tipos de cambio obviamente se disparen, sumado con el impuesto inflacionario. Entonces el más afectado en este caso resulta ser la economía nacional. Vamos a ver el ejemplo respecto a esta pregunta, que si se puede utilizar el endeudamiento interno. El ejemplo: el gobierno empieza su periodo con un presupuesto sin deuda, es decir, está saneado, sin deuda, con un presupuesto en equilibrio. Entonces empieza prácticamente con las cuentas sanas. Un gobierno empieza con, por ejemplo, cuentas sanas, que eso sería muy interesante que ocurra en Ecuador, ¿no? Entonces empieza con su periodo con sus cuentas sanas, quiere decir que no tienen niveles de deuda, su presupuesto está financiado correctamente, no se van a generar impuestos ni nada, ¿no? Entonces está sano. Durante la gestión del gobierno, por ofrecimientos de campaña, dice o realiza una baja de los impuestos. Entonces, al momento que bajan los impuestos, está el financiamiento que posee. Recuerde que un gobierno financia sus gastos públicos vía impuestos en buena medida. Recuerde que para el caso del Ecuador es más del 50% que financia su
se me fue su presupuesto, más del 50% del presupuesto lo financia vía impuestos y el resto es el resultado de las exportaciones derivadas del petróleo. Entonces, primero el gobierno, este gobierno en este ejemplo, decide bajar los impuestos. Imaginemos que baja la tarifa del impuesto a la renta. La baja, un ofrecimiento de campaña, dice, vamos a bajar esta, se paga demasiado del impuesto a la renta, vamos a bajar 10 puntos del impuesto a la renta. Ya, decide bajar. Entonces, y de paso también había ofrecido, vamos a aumentar el bono solidario para que las personas puedan salir de la pobreza. Entonces, y aumenta. Dice, vamos a dar un subsidio para la energía eléctrica. Se me ocurre. Dice, nosotros en este momento vamos a proveer a las personas para que puedan pagar una tarifa de luz más real. Si ahorita el costo de la planilla de luz es cada kilowatt equivale a 2 centavos, vamos a hacer que sea 0.01 centavo. Entonces va a bajar en un 99% la tarifa de luz. ¿Ya? Entonces eso quiere decir que va a aumentar el gasto público. Entonces, porque está aumentando los subsidios. Entonces, por un lado, bajan los ingresos y por otro lado, bajan los subsidios. ¿Esto qué va a generar? Que el equilibrio inicial que está recibiendo en el presupuesto, un periodo que no posee deuda, y el presupuesto está equilibrado, va a generar un desequilibrio en el presupuesto general de la nación. ¿Por qué? Porque por un lado, reduce la balanza de los ingresos y por otro lado, aumenta la balanza de los gastos. Entonces vamos a tener va a haber un desequilibrio equivalente a lo que deja de recibir más lo que aumenta en el gasto. Entonces todo eso va a ser su nuevo financiamiento. Como eso no estaba presupuestado, obviamente va a generarse un déficit. Entonces, ¿qué ocurre? Todo, en este caso tenemos que vamos a manejar que en este caso el tipo de cambio es flotante, es decir, el gobierno no va a recurrir a sacrificar reservas, o dicho de otra manera, este gobierno no posee reservas para intervenir en el caso de que se presenten problemas con el tipo de cambio. Simplemente no va a intervenir. Dice, bueno, las cosas están tan buenas de que nosotros vamos a bajar los impuestos y aumentar el gasto para que vean de que estoy cumpliendo con mis ofrecimientos de campaña. ¿Sí? Entonces eso también es muy importante de cuando ustedes vayan a analizar a quién le van a dar el voto, escuchen, analicen bien qué ofrecen hacer y vean si lo que está ofreciendo es viable realizarlo, porque te pueden ofrecer algunos montón de situaciones que en la práctica uno se pregunta, ¿y de dónde sacas el financiamiento? Si el gobierno no tiene plata. Entonces, eso va más impuestos. La única forma de obtener el gobierno más recursos es vía impuestos. ¿Sí? Entonces, si el tipo de cambio es flotante y se financia con el déficit con dinero, es decir, el gobierno decide financiar el déficit con emisión monetaria. Para el caso del Ecuador eso no es una opción, ya que no tienen la posibilidad de decir, llamo a la Reserva Federal de Estados Unidos y le digo, mira, le digo en este caso al gobierno vigente, el gobierno de Estados Unidos, ¿me puedes enviar? Necesito, pues, estoy presentando un déficit de unos 300 millones de dólares, ¿me podrías enviar 300 millones de dólares en papel moneda? Entonces, lo más probable es que vas a encontrar es que al señor Tutú cuando estés hablando por teléfono, no te van a prestar atención, ¿sí? Entonces, no tiene ese mecanismo de la emisión de dinero, ¿no? Entonces, aquí pueden que existan otros efectos relacionados con el ingreso de dinero, ¿no? Inclusive me acuerdo en algún momento hubo una idea diciendo de que en cierta manera el sistema de dolarización que se maneja en el Ecuador se ve compensado por el dinero ilegal que ingresa de alguna manera, ¿no? De lo que es resultado del contrabando y todas esas cuestiones. Hay teorías que manifiestan de que el Ecuador ha logrado mantener su sistema, su sistema de moneda
y no teniendo que recurrir a financiamiento del gasto público vía emisión orgánica, emisión de dinero, porque hay dinero que está ingresando de manera ilegal. Entonces, esos son teorías supuestos que lo vamos a estudiar un poquito más cuando ya estemos en el caso de la dolarización. Pero estamos ahorita analizando la relación entre el impuesto inflacionario y el señorial. Entonces, ya vemos como el tipo de cambio flotante y hay un financiamiento con emisión de dinero. Entonces, las personas cubrirán el déficit pagando el impuesto inflacionario, es decir, van a asumir el incremento de la inflación en este momento. Entonces, como van a cumplir obligaciones en este momento, ya simplemente no pueden acumular obligaciones para el futuro. Es decir, no va a haber ahorros, porque se va a ver reducido. O sea, los efectos de la inflación los estamos sufriendo ahora, el impuesto lo estamos pagando ahora. Se llama el impuesto a inflación. Entonces, deberíamos nosotros, bueno, esa sí debería ser una opción que debería hacer toda la ciudadanía, reclamarle al gobierno cuando incrementan los precios. Decirle, oye, gobierno, tu gestión está haciendo que yo pierda mi poder de compra. ¿Qué has hecho tú para conservar mi poder de compra? No estás haciendo nada, porque estoy perdiendo capacidad de compra. Entonces, eso es prácticamente un impuesto que está generando, porque el resultado del manejo de las políticas públicas hace que yo pierda poder de compra vía inflación. Entonces, esto es un rubro que debería exigirse, ¿no? Para que quizás los gobiernos de turno sean un poquito más conscientes del manejo de las finanzas públicas. Si el tipo de cambio es flotante y se financia el déficit con deuda a través de la venta de bonos. Entonces, aquí como estamos en este ejemplo, el gobierno emite bonos y ¿qué es lo que hace la empresa privada? Va a comprar esos bonos, ¿no? Bueno, recuerden que estamos partiendo de un punto inicial en el cual las finanzas públicas se presentan en equilibrio. Entonces, aquí tampoco estamos considerando el efecto de las expectativas, es decir, de que no estamos viendo si existen expectativas racionales. Si fueran expectativas racionales, simplemente la ciudadanía se adaptaría enseguida al esquema y dice, mire, están ocurriendo que está aumentando los impuestos, está bajando los impuestos, aumentando el gasto público, se va a generar un déficit, mejor ni nos metamos. Entonces, no estamos viendo ese efecto todavía. El gobierno obviamente, como emite más deuda, y al momento que emite la deuda, están aumentando sus pasivos. Entonces, vamos a tener que el déficit, cuando nosotros tenemos el déficit de un gobierno, tenemos lo que es el déficit primario. ¿Qué significa el déficit primario? El valor de la deuda por capital. O sea, lo que el gobierno se ha endeudado para poder cubrir sus distintos déficits. Este valor no va a variar, ¿sí? O sea, porque se va a mantener. El gobierno tiene su deuda en un mismo monto, pero la deuda interna no va a variar. Pero en cambio vamos a tener que el déficit total aumentará por la creciente carga de los intereses sobre la deuda, es decir, que esto vendría a ser el déficit secundario, que también se lo sabe mencionar. Este déficit ya es el que considera no solamente el valor del capital, sino que también considera el valor de los intereses. Y ante esto vamos a tener que la relación deuda, es decir, ya la deuda que es del capital más los intereses, va a ser mayor respecto al PIB. Entonces, si sacamos esa relación, vamos a tener de que por este aumento de la deuda, para obtener financiamiento por medio de crédito interno, lo que va a generar es que se incremente esta relación deuda-PIB, aunque la deuda general o el déficit primario no va a aumentarse. Entonces, por eso es que se dice que lo que va a retener es inflación, o sea, no se va a generar inflación interna, pero va a llegar un momento en que esta relación deuda-PIB ya no se va a poder mantener y ahí sí vamos a tener un ajuste de la inflación tan fuerte de que ahí es donde lo que ocurrió, por ejemplo, en Argentina, en algún momento en que simplemente el gobierno defendía y defendía el tipo de cambio hasta que ¡pum!, se desplomó.
Eso ocurrió alrededor del año 2005, si no me equivoco. En algún momento los tenedores de deuda ya no querrán bonos del gobierno en sus portafolios de inversión por el riesgo de impagos. Ya se está viendo que si los gobiernos siguen utilizando este instrumento una vez, otra vez y otra vez, entonces van a decir, en algún momento este gobierno no me va a poder pagar. Y si viene el siguiente gobierno y se maneja bajo el mismo esquema, lo más probable es que los agentes acreedores de deuda van a verse reservados a querer adquirir más instrumentos financieros de sanación. Este tipo de medida permite a los gobiernos obtener tiempo para realizar ajustes que permiten equilibrar las balanzas de pago. Recuerden que estos efectos se ven a través de un periodo, ¿no? Todo este efecto no es que ocurre en un día, sino que ocurre dentro del periodo de un gobierno, es decir, un año. O sea, se ven año a año. Entonces, si al comienzo de un año se ve que hay un desequilibrio de balanza de pagos y el gobierno acude a la deuda interna, entonces esto le da tiempo para, una vez que recibe los financiamientos, el gobierno puede realizar los ajustes necesarios para equilibrar la balanza, las finanzas públicas y recuperar la confianza interna y de esa manera no generar problemas de inflación posteriores, ¿no? Entonces, estas son las situaciones que se analizan de lo que ha pasado en los distintos gobiernos. ¿Sí? Hasta allí alguna pregunta con lo que hemos trabajado. Miren que este tema de lo que es el impuesto inflacionario y el señoriaje, se había previsto inicialmente que se iba a ver en una hora, pero son tantos los detalles que abarcan en estos dos conceptos, no solamente ver qué es el impuesto inflacionario y qué es el señoriaje. O sea, ver, y ahí comienzan a interrelacionarse todas las definiciones que hemos aprendido. Ya vemos el tema de la velocidad del dinero, vemos el tema de las relaciones comerciales, del tipo de cambio, vemos el tema de la inflación, vemos el tema del saldo de la cuenta corriente, el tema de la balanza de pagos. Todos estos conceptos se empiezan a relacionar y sirven para tomar instrumentos de política económica dentro de una nación. Esto esta es una herramienta que nos permite a los economistas poder identificar si alguna medida económica es saludable, o poco saludable o es riesgosa. ¿Sí? Entonces, ese tipo de acciones nosotros nos permite hacer eso. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿No hay preguntas? Creo que ya tomé lista, ¿no? Voy a tomar la lista. Sí, no tomé la... Bueno, voy a tomar la lista. Aprovecho este instante. Isaías Andrade. Presente. Daniel Angulo. Presente. Diana Aragundi. Presente. Evelyn Arias. Presente. Rosa Brito. Ashley Chica. Mercedes Cuello. Presente. Evelyn Cuadro. Mary Guaranda. Presente. Lilibet Leighton. Presente. Jorman Limones. Presente. Iltrid Lord. Presente. Daisy Medina. Presente. Cristi Mendoza. Presente. Dara Muñoz. María Neula. Presente. Nicole Olaya. Presente. Eddie Ortega.
Presente. Danix Ortiz, Presente. Dayana Párraga, Presente. Alexa Perea, Presente, profe. Verónica Rivera, Presente. María Rubio, Presente. Leslie Sánchez, Presente. Sheila Sánchez, Presente. Alex Tubay, Presente. Nayeli Valdés, Presente. Génesis Yunda, Presente. Wilson Castillo, Presente. y aquí vi unos mensajes en el chat. Rubio y Profe, sí, dígame. Evelyn Cuadro, profe, disculpe. Ya, bien, de ahí, Gracias. listo. Entonces, Rubio y Olaya de Cista. Ya. Bueno, vamos a continuar con la siguiente parte de la clase. Para que no quede cortado, porque esta otra parte sí también es un poco detallosa, vamos a ver lo que es la inflación anticipada. Ya lo siguiente que vamos a tocar es la inflación anticipada. Lo que vamos a hacer es cerramos la sesión y nos volvemos a conectar para ver con calma esta parte, porque si no va a quedar cortada, ¿ya? Entonces nos volvemos a conectar.